para ser un asesor financiero, las decisiones que tomé en su momento no son las que recomendaría Las que recomendarías hoy día. definitivamente a nadie. Pues. Lo que me cambió la vida fue para el último examen, quedábamos 3 estudiantes en la clase y el profesor me dice a mí, pero ¿por qué a ti no te está yendo bien en los exámenes? Si te me respondes todas las preguntas bien en el salón. Y yo le dije, porque el examen no tiene nada que ver con lo que tú me estás preguntando. Estos son puras matemáticas, puro cálculo, números, álgebra. Yo no sabía dónde empezar. Yo solo sabía que yo quería empezar a invertir en la bolsa, pero no tenía idea de dónde. A mí me conmovió que en medio de la situación tan complicada que vive Venezuela, una persona puede estar tan arraigada como a su función de lo que le gusta hacer, de lo que es bueno haciendo y de lo que quiere hacer. Vale la pena variar bastante, pero dentro de ese variar, siempre tratar de llegar a ciertos hitos dentro de lo que estás haciendo. Que eso fue lo que me dijo mi papá en Derecho. Dijo, ¿te quieres cambiar? Está bien, pero terminas el año. Terminas el año, por lo menos tienes un año y después, si más adelante quieres retomarlo, terminaste tu año, terminaste bien y cumpliste con algo. Hoy nos acompaña Rodrigo Eisman Franco, un especialista panameño en inversiones inmobiliarias y asesor financiero en el mercado de valores. Como hijo del fundador de Iconsa, una reconocida empresa de construcción y desarrollo en Panamá, Rodrigo ha continuado con el legado familiar, aportando innovación y visión estratégica en este sector. Actualmente, lidera el proyecto inmobiliario Las Golondrinas en Penonomé, un exclusivo complejo residencial que ofrece casas unifamiliares y torres de apartamento en una ubicación privilegiada en el centro de esta ciudad. Este desarrollo se distingue por sus amplias áreas verdes, seguridad avanzada y proximidad a puntos claves como la Vía Interamericana y el Hospital Aquilino Tejera. En nuestra conversación de hoy exploraremos la trayectoria de Rodrigo en el mundo de las inversiones, los desafíos que ha enfrentado en el sector inmobiliario y cómo combina su experiencia financiera para ofrecer proyectos que elevan la calidad de la vida a sus residentes. Si quieres conocer más sobre este mundo y por qué ahora es el momento indicado para hacer que tu dinero se maximice a través de este tipo de inversiones, este episodio es para ti. Bienvenidos todos a otra semana más en Academia Crecimiento Personal. Este es nuestro episodio 192 y antes de arrancar sí te quiero pedir un enorme favor si estás aquí, si ya eres parte de la comunidad o si eres nuevo, estás llegando por primera vez. Junto a mi equipo nos dimos cuenta que más del 70% de las personas que disfrutan de este show todavía no se han suscrito a los canales, así que si nos estás escuchando en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, donde sea, te pido encarecidamente que te suscribas porque esto nos ayuda cada vez a llegar a más personas, a poder seguir trayendo cada vez mejores y mejores invitados y a contar mejores historias para que tú y yo sigamos creciendo personal y profesionalmente. Con eso dicho, vamos directo al episodio de esta semana. Rodri, hermano, bienvenido, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno, me alegro. Hermano, tengo una primera pregunta para darle partida a esta conversación, es la siguiente. Si miras hacia atrás en tu vida, ¿verdad? En tu propio recorrido, ¿por qué dirías tú que has quedado involucrado con el tema de desarrollo inmobiliario, bienes raíces y principalmente algo interesante en tu historia que quiero conocer de eso antes de seguir avanzando, el tema de inversión en la bolsa? ¿Qué dirías que te llevó hacia eso? Wow. Bueno, como tú me conoces desde toda la vida, básicamente, Así estamos es. en la escuela. Así es. Bueno, cuando estaba en la escuela quería ser jugador de básquetbol, pero Así es. no me di a Pero no se ser. logró. Sí, mi posición era de los altos y para la NBA era muy bajito. Ok, ok. Hasta que- Pero hubo ese sueño, existió el sueño. hubo ese sueño, pero a mí no me alentaban mucho de niño a seguir ese sueño. Ok. Así que yo empecé a estudiar economía Ya. cuando me cambié de derecho. Yo empecé derecho el primer año de universidad porque siempre se me dio mejor todo el tema de las letras y los argumentos y todo el tema como contractual. Ok. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis ahí porque algo interesante. Justo te quería preguntar eso. Comenzaste a estudiar Derecho, Sí. terminaste trabajando en la bolsa por muchos años y como asesor financiero. Y justo te iba a preguntar si los números era algo que era natural para ti de niño, pero ya me estás diciendo que los números tal vez no eran tu área de fortaleza cuando eras pequeño. Cuando era pequeño no era mi área de fortaleza, pero Ok. siempre quería que fueran mi área de fortaleza. Ok. Ok. Me gustaba la idea de que fueran mi área de fortaleza porque me parecía que eran muy importantes. De alguna forma, la única filosofía verdadera me parecía que Ok. eran los números. Ok. Ok. Entonces, pero en la escuela no me fue muy bien en los números, entonces me desmotivé y cambié a pasar a Derecho, donde sí sentí que me podía ir mejor porque me iba mejor en todo el tema de letras. Ok. Eso cambió a medida que iba avanzando en mi proceso de la carrera de Derecho. El primer año me fue muy bien, estaba sacando muy buenas notas, pero no sentía que no era suficientemente competitivo en la universidad. Ok.
sentía que me estaba yendo muy bien y que comparativamente mis compañeros no estaban como poniendo tanto empeño y de igual forma, si la diferencia de la nota era de un 98 a un 90, igual es A y es lo mismo. Pues entonces se Ujú. sentía como un poco que no estaba siendo retador, lo suficientemente retador para mí. Y entonces también tuve un proceso de un mentor con el que luego pasé a trabajar también, un empresario bastante exitoso en Panamá, y el papá de un amigo mío que, Ok. que tiene varias empresas. Y entonces hablando con él, básicamente yo me di cuenta como que yo no quiero ser abogado, yo quiero hacer lo que haces tú. Ok, qué interesante. Y muchas veces me ha pasado aquí en estas conversaciones que uno va encontrando mentores en la vida y estos mentores te presentan una perspectiva nueva o simplemente el hecho de estar cerca y de tener esa posibilidad de rodearse de ellos te permite aprender de otras cosas que no necesariamente estaban en tu camino. Sí te quería preguntar, ese primer año que digamos sentiste que no era retador, te estaba yendo bien, pero estabas durante ese año sí disfrutando el tema de estar aprendiendo de leyes, caminando, transitando ese camino o tampoco es que lo estabas disfrutando? Bueno, sí lo estaba disfrutando bastante. Veía la serie esa de Suits, no sé si la has ¿Cómo visto no? en ¿Cómo no? Netflix, y Mansa estaba, serie, sí, mansa serie. estaba bastante metido en el asunto. Pero entonces pasaron dos cosas. Hablé con este señor, con Ok, este tío mío, ok, y también hablé con un abogado que es otro papá de un amigo mío que tiene una firma y está bastante reconocido. Y ok, él me habló de bastantes veces que le pasaba que en casos legales hacían trampa en los juzgados aquí en Panamá. ok, Temas ok. de coimas y cosas que, bueno, ya sabemos que han pasado en el país y son bastante complicadas. Y en nuestro continente latino también es Y en como nuestro una cosa que continente, sí. Entonces, eso me motivó bastante porque dije, bueno, quiero ser abogado, pero si al final del día el el sistema, sistema no está funcionando de una manera, digamos, 100% justa, entonces no me interesa mucho simplemente ser un abogado para vender sociedades anónimas o simplemente verlo desde esa perspectiva. ok, También era un pelado, sí, tenía... 20, 21 años, Y la oportunidad de estudiar en Estados Unidos siempre fue algo que se me presentó ok. mi papá y que me vendieron desde muy niño, digamos, ir a los juegos de fútbol americano y las fiestas y ir allá, y Esa la experiencia, ¿no? experiencia. De irse al exterior, claro. Que es una Sí, experiencia tanto, obviamente, académica como de vida también. Te alejas por primera vez de tu círculo familiar, eso también te da una serie de otras herramientas, uno se tiene que valer por sí solo, etcétera. exactamente. Y entonces en ese momento fue como que se alinearon los planetas, digamos, y decidí irme a estudiar afuera. Y Ok, entonces como yo quería emprender y entrar en el mundo de los negocios, decidí optar por economía. ok, Economía con un minor en emprendimiento, porque ya. economía porque me gustaba la idea de entender el sistema a nivel macro desde arriba, y Ujú. entonces después emprendimiento para afinar y para crear algo desde cero. Ok, ok. So, te quiero hacer una pregunta sobre eso que me acabas de decir. Llega un momento, ahora en este momento de tu historia, cuando nos estás contando que haces esa transición de abogacía a economía. Todavía en ese punto de tu vida, no es que los números se te venían con facilidad, ni era tu fortaleza, o sea, te llamaba la intención, te llamaba la atención, perdón, te interesaba, pero te estabas metiendo en una carrera que sabes que lo que vas a ver de ahí hacia adelante es puro número. Ujú. Y eso obviamente es como desde mi punto de vista, cuando te estoy escuchando contarme esto es, hey, estoy dispuesto a que voy a pasarla mal por un rato porque seguramente me va a costar, no va a ser fácil, no lo voy a entender, no me voy a sentir tan achiever, tal vez como lo estabas haciendo en la abogacía, que Ujú. dice que estabas volando, flying colors, se estaba yendo excelente, pero entendías que ese era el camino que tenías que transitar para acercarte a esa visión que tenías, ¿no? Exacto. Ok, a dónde te vas en Estados Unidos cuando tienes la oportunidad? ¿Con qué edad te vas? Y de ahí seguimos un poco. Bueno, me voy a Florida, Ajá, a Florida State. Hice el ujú, programa de quedarme un par de años acá y ya, entonces un par de años allá. ya. En economía, efectivamente, no era el mejor estudiante, sobre todo cuando llegué allá y la matemática se fue poniendo más avanzada. Ujú. Pero como te dije, me gustaba el reto, sabía que era algo que tenía que hacer y simplemente fue, vamos a hacerlo. Eh,
como dicen, no pain, no gain, hasta Ujú, cierto punto. ujú. Pero me pasó algo que me cambió la vida en la universidad. Ok. Tuve un profesor en una clase que se llama Advanced Microeconomic Theory. Advanced Microeconomic Theory. Sí, Ok. era microeconomía avanzada y era un juego de matemáticas bastante, digamos, complejo Ok. con lo que venía dando. Y para esa clase tú tenías que haber dado cálculo en la universidad. Y yo no di cálculo en la universidad porque a mí Ah, me dijeron que no tenía que darla. ok. Pero después me tocaba meter esa clase y tú sabes, esas cosas las tenía que meter sí o sí, así que pedí un permiso especial y me dejaron meterla. Ok. Entonces yo llegué a la clase y al primero habían como 40 personas en la clase. El salón se fue haciendo más pequeño después de que los La gente exámenes, dropeando la la gente iba materia. dropeando las materias. Pero por alguna razón yo me quedaba en la clase. O sea, muchas veces a mí, inclusive en la escuela, yo prefería fracasar que copiarme por temas Por como tal míos vez de, tu forma, tus valores, tu moral, sí, mis etcétera. volares, exacto. Entonces yo simplemente iba a la clase y en mi cabeza yo ya iba a fracasar esa clase. Pero yo seguía yendo porque a mí me gustaba la clase, pero la clase era muy diferente a los exámenes desde mi punto de vista. Ok. Porque en la clase él me ponía muchos ejemplos del día a día en los que sí podía responder de una manera rápida. Por ejemplo, él estaba hablando de cómo ponían los precios de los boletos de avión las aerolíneas en base a las preferencias de los diferentes clientes. Ujú. Entonces habían diferentes paquetes de precio y en base a tus capacidades económicas y a tus preferencias sabían cómo buscar el paquete que te pudiese sacar el mayor beneficio y ofrecerte algo que valiera la pena para ti. Ok. Básicamente, cómo hacer que apenas te presentan una opción que dentro de lo que puedo pagar, I'm gonna take it. La voy a agarrar porque vale la pena y por esta comodidad sí acepto este precio. Ok. Entonces era Ok. mucho de ese tipo de juegos y eso me parecía divertidísimo y me gustaba mucho. Como casos ya que los puedes relacionar o aplicables de la vida real, cosas que ya entiendes cuando son situaciones y dinámicas económicas de diferentes empresas, etcétera, que tal vez podrías tú conectar con algo que tú te verías haciendo más adelante, ¿no? Entendiendo una empresa por dentro y etcétera. Exacto. Ok. Lo que me cambió la vida fue para el último examen, antes del final, quedábamos 3 estudiantes, no te estoy mintiendo, 3 estudiantes en la clase. Y el profesor me dice a mí, pero ¿por qué a ti no te está yendo bien en los exámenes? Si te me respondes todas las preguntas bien en el salón. Y yo le dije, porque el examen no tiene nada que ver con lo que tú me estás preguntando. Estos son puras matemáticas, puro cálculo, números, álgebra. Acá lo pones en casos de la vida real y acá, ok. Y acá es puro número, ¿no? Y me dice, ah, ok. No dice nada. Y después nos manda una nueva tarea, una nueva study guide para estudiar para el examen. Y al lado de las letras, él escribe lo que significa cada variable. O sea, B significa esto, C significa esto, X significa esto. Y te pregunta el problema nuevamente. Y te muestra cómo cada variable es una letra o un número multiplicado por una letra y cómo se completa el problema. Ahí me cambió algo en el cerebro y yo dije, ok, acá explicarme todo lo que no entendí en toda mi vida educativa en la escuela. Claro, en vez de ponerlo como algo tan tal vez abstracto o sea, no abstracto porque son letras, pero como meramente letras, lo puso como cosas dentro de tal vez una empresa. O sea, este Ujú. es el pasajero, este es la cantidad de boletos disponibles, y eso es lo que te hizo sentido, verlo desde esa forma. Exactamente. Eso fue O- lo que me hizo sentido y después entonces saqué A en el siguiente examen y A en el tercer examen, en el final. Y él dijo, todo lo que sacaron, hay una curva en la nota. O sea que los últimos 2 exámenes cuentan como la mayor parte de la nota en total y terminé pasando con A menos. Wow, Una clase que iba a fracasar. Entonces esa experiencia definitivamente me hizo entender que el sistema educativo puede ser mucho mejor. claro, claro, qué interesante. Y también de una forma u otra seguro, cuando vives esa experiencia, te emocionas aún más por la carrera que estás aprendiendo, por confrontarte y enfrentarte a los números, que era parte de la necesidad de lo que tú estabas buscando, para eso que veías hacia adelante.
Y me puedo imaginar, no sé en qué momento de tu carrera fue esto, pero me puedo imaginar que de ahí hacia adelante el resto de tu carrera tuvo que haber sido mucho más satisfactoria, seguramente. Así Ok, es, fue mucho más satisfactoria. Entonces me gradué de la universidad, tampoco con una C. Cis Get Degrees. sí, es que degrees, así es. O sea, viviste tu experiencia, la disfrutaste, estudiaste y pasaste. Ujú. Que al final eso es muchas veces. Hay una persona que tiene un podcast, un americano, un emprendedor, y la vez pasada él entrevistó a otro gran emprendedor, también americano, que tiene una empresa enorme en Estados Unidos. Y él decía que no necesariamente el hecho de ser A+ en la universidad se traslada o se traduce a que seas un gran emprendedor o a que seas un gran empresario. Es una mezcla de muchas cosas, de tus habilidades sociales, de la experiencia que viviste y cómo te llevas todo eso al mundo real. Obviamente, de tu capacidad de, más que de sacar buenas notas, de ser una persona aplicada, que por lo que estoy escuchando de ti, los números no eran tu fortaleza, pero tú dijiste me voy a aplicar y de una forma u otra lo lograste. Entonces creo que es un cúmulo de cosas que luego se traducen a lo que uno vaya a hacer en el ámbito profesional. Entonces, tú te terminas graduando en Estados Unidos y ¿qué sucede ahí? Generalmente la gente regresa a Panamá, pero en tu caso, ¿qué pasó? En mi caso, yo regresé a Panamá. Ok, Me gusta Estados Unidos, pero siempre que estoy allá, de alguna forma me gusta la idea de volver a Panamá y me da nostalgia. Me gusta la playa, el país. ok, Sí, así que yo regreso a Panamá cuando regreso no tenía mucha idea de qué iba a empezar haciendo, ok, solo la idea de que quería emprender. Yo tuve, inclusive antes de irme a la universidad, un pequeño startup, un proyecto que empecé ok. eh, de un software de construcción para hacer cotizaciones, porque mi papá trabaja en la industria de la construcción, Correcto, tiene una empresa que hace correcto. trabajo de ingeniería y construcción en el país. Ujú. Ha sido bastante exitoso con eso y a mí me comentó algunos problemas que tenía a la hora de cotizar materiales. Ok, ok, Entonces, cuando yo tenía 18 años, se me ocurrió la idea de hacer un software con el que pudieses cotizar materiales de construcción y que en el software pudieses ver entonces los comparativos de precio, valor y pudieses escoger entonces wow. cuál era la mejor opción. Esto a tus 18 años. Sí, esto es lo que empecé haciendo. Ok, Y antes de irme a FSU, porque acuérdate que eran 2 años y 2 años, ¿no? sí, sí. Entonces los años que estaba en Panamá estaba trabajando en eso. Estudiando y trabajando en este proyecto, o sea, Sí, estabas en simultáneo. sí. Ok. Una pregunta para personas que, digo, nosotros somos contemporáneos, como tú bien dijiste, nos conocemos de toda la vida, estamos cerca de nuestra tercera década, ya yo estoy en la tercera década, tú estás más cerca de llegar ya casi a tu tercera década. Si tú tuvieses que ir atrás 10 años, ¿tú recomendarías a personas más jóvenes que estén escuchando eso, esa experiencia de estudiar y trabajar a la vez? ¿Crees que vale la pena? Yo diría que sí vale la pena. Si lo puedes manejar, sí vale la pena. Y también vale la pena tener un tiempo solo estudiando. Claro, sin duda. Vale la pena variar bastante, pero dentro de ese variar, siempre tratar de llegar a ciertos hitos dentro de lo que estás haciendo. Ok, Que eso fue lo que me dijo mi papá en Derecho. Dijo, te quieres cambiar? Está bien, pero terminas el año. ok, Terminas el año y por lo menos tienes un año y después, si más adelante quieres retomarlo, terminaste tu año, terminaste. terminaste bien y cumpliste con algo. Ok, ok. Siempre hay familiares más extremos que te dicen que no, ya empezaste, tienes que acabar los 5 Acaba años que termina tu carrera y y que... te dedicas a eso y ya esa es la decisión de tu vida. No, Ok, ok, aquí ok. había algo para moverse todavía pero dentro de un orden también, pues, Ok. de estructura. Entonces, tú te regresas a Panamá, ya habías tenido una primera experiencia emprendiendo, que a tus 18 años, que me estás contando que te metiste en el mundo o destapaste la gran caja de Pandora, que es el mundo del software, que es una locura. Yo estuve por varios años trabajando en una empresa en la cual soy socio, que también hacemos software. Yo empecé ahí y sabía absolutamente cero de tecnología, o sea que entiendo que hay una curva de aprendizaje importante. Seguramente tú pasaste por esta curva de aprendizaje. Eso creo que te llena de muchas herramientas, ¿no? Atreverte a enfrentarte a cosas en las cuales tú mismo sabes que eres principiante. Eso te desarrolla como esta idea del beginner's mindset de que aceptas y tú mismo estás en paz con ser un principiante, pero con ir aprendiendo día a día. Entonces, tú tienes esa experiencia a los 18, te vas a Estados Unidos, regresas a Estados Unidos, no sabes todavía qué vas a hacer o qué quieres hacer y qué sucede ahí.
Bueno, sí, yo empiezo de nuevo. Bueno, tenía esta idea que en su momento yo quería seguir ejecutando, pero ahí mi papá me dijo, vete a la universidad, ten la experiencia, no todo es negocio en este momento de tu vida. Y yo la verdad que en ese momento no tenía realmente, digamos, los conocimientos, la experiencia ni la disciplina para ejecutar al nivel en el que estaba la idea, pues. Ok. Entonces, en ese momento tomo esa decisión y me voy, regreso a Panamá y cuando regreso a Panamá, bueno, voy a seguir con este proyecto de alguna manera, lo que estaba haciendo antes de que me fuera y también a la misma vez, entonces mi papá me propuso, pero tienes que trabajar en un trabajo de, Algo tradicional, digamos, o estable, sí, digamos. 8 a 5. Ok, tu 8 to 5. Ento- Y puedes emprender en tus horas adicionales, como exacto, mucha gente hace, ¿no? Tu 8 to 5 y trabajas en tu proyecto de 6 a 9 y los fines de semana. exacto. Ok, Y mi mamá también, yo no te quiero ver en la casa desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ok, sales a trabajar. ok. Entonces apliqué a varios lugares, entre ellos Copa, Banco General, todos los que, Ok, empresas que son muy empresas reconocidas grandes, aquí en Panamá. sí, Ok, y ninguno me contrató en ese momento. De esos apliqué a un par, pero tampoco yo estaba muy seguro porque obviamente esos trabajos son muy demandantes en sus horarios y yo quería emprender. ujú, Entonces ujú, mi papá me da la oportunidad de trabajar con él, ok, eh, con un poco más de libertades, quizás no tanto el salario como hubiese sido en estos lugares abriendo, pero la oportunidad de ir haciendo algo estable, aprendiendo nuevas cosas mientras desarrollaba lo que quería desarrollar. y aprendiendo el negocio también de tu familia, ¿no? De tu Sí, papá, claro, y aprendiendo también de ese negocio. claro. Entonces ahí también hice cosas interesantes. Me empecé a meter en el mundo de la programación, empecé a aprender a programar páginas web yo mismo. Ok, Primero contraté, después dije, bueno, voy a aprender yo mismo porque tengo que entender más de los códigos y todo lo demás y voy a estar contratando después ujú, personas. ujú, Y ahí, y bueno, ahí empecé a ofrecer servicios de páginas web y ok, del cotizador, el famoso cotizador, pero esta vez ajá, se lo ofrecí a la persona que había sido mi mentora en su momento, que era el papá de un amigo mío, ok, Pedro Vallarino. correcto, En su empresa me contrató para que le hiciera la página web y le pusiera a que la gente entrara y pudiese y cotizar ok, ahí. ok, Entonces empezamos trabajando de esa forma y mientras trabajaba con la empresa de mi papá y trataba de desarrollar cosas por mi propia cuenta. ok, Viene la pandemia ujú, y todo cambió en la pandemia. ujú. Yo todavía tenía la opción de trabajar con mi papá, aunque Detenido, todo claro, estaba y más detenido. proyectos inmobiliarios y demás, no estaba sucediendo mucho en esa industria, sin duda alguna. Sí. El- pero el proyecto de las páginas web y eso, entonces sí me cortaron ese servicio que estaba prestando porque todas las empresas tenían que cortar Sí, servicios que no tenían fuesen que bootstrap, ¿no? esenciales, sí, La gente estaba bootstrapping. para no despedir empleados permanentes, pues, porque era un momento sensible para el país. Y entonces, bueno, Correcto, lo que no fuese esencial y permanente era mejor cortarlo o reducirlo o ponerlo en pausa. correcto. Entonces, en ese momento, también a la misma vez, era la relación de trabajo con mi padre no estaba fluyendo tanto. Ok, No estaba fluyendo tan bien porque era mi papá y también era mi jefe y entonces era un poco, la dinámica en la oficina, digamos, era un poco extraña porque yo era, tú sabes, era el hijo del jefe, eso generaba una cultura a veces un poco sí, complicado, ¿no? Esa dinámica, difícil sin duda alguna. y él también tenía ciertas expectativas y quería que hiciera las cosas de su forma y yo quería hacer las cosas a mi forma y entonces tuvimos diferencias de como padre e hijo en desarrollo y no me sentía cómodo y feliz en esa posición. Ok, ok, Entonces yo bastante radicalmente decido, quiero emprender mis cosas y entonces en pandemia, papá, ya yo no voy a trabajar más. ok. Me dice, tú vas a renunciar en pandemia cuando todo el mundo está Sí, es parado, parado y nadie te va a contratar, nadie te va a contratar, todo el mundo quiere mantener su trabajo, yo estoy manteniendo a toda mi planilla y tú quieres salirte. salirte en este momento. Contraintuitivo, sin duda alguna. Contraintuitivo completamente. Yo dije, sí,
Sí, ya no aguanto más, yo quiero hacer mis cosas. Y una pregunta. Ese sí, ya no aguanto más, quiero hacer mis cosas. Como dicen, no sueltes una liana hasta que tienes agarrada la otra. ¿Ya estabas claro qué ibas a hacer o simplemente querías espacio para comenzar a desarrollar y a encontrar qué querías hacer o más o menos ya tenías una idea hacia dónde ibas a dar el próximo paso? O sea, ¿cómo Ya fue tenía eso? alguna idea de dónde dar el próximo paso, aunque el próximo paso no tenía un ingreso seguro. Obviamente Ok, tengo la ventaja de que estaba en casa de mi mamá, de que no me iba a correcto, faltar comida. Muchas personas no se pueden dar ese lujo correcto, y yo reconozco eso. O sea que correcto. no es algo que recomiendo En todas las situaciones, claro. en todas las situaciones, Sí, ¿no? es muy contextual también. O sea, si tienes esa oportunidad y tienes esa bendición, digamos, puedes aprovecharla. Si no, entonces tienes que aguantar un rato más en el trabajo que estás hasta que tengas la posibilidad de hacer esa transición. Siempre hay casos y casos, pero bueno, tú estás contando tu historia y las cosas como son, ¿no? Tal Sí. cual. O sea, para ser un asesor financiero, las decisiones que tomé en su momento no son las que recomendaría La que recomendarías hoy día. definitivamente a nadie, pues. Ok, ok, Pero eran las que tomé y las que me llegaron donde estoy, así que las agradezco. ok, Y en ese momento yo tomé esa decisión de abrirme para empezar un negocio de e-commerce, de t-shirts y productos artísticos. ok, Porque yo tenía un amigo de Venezuela que que es venezolano y vive en Venezuela y él se dedica a ser ajá, artista. ok, A mí me conmovió que en medio de la situación tan complicada que vive Venezuela, una persona puede estar tan arraigada como a su función de lo que le gusta hacer, de lo que es bueno haciendo y de lo que quiere hacer. Entonces mi idea era poner eso en productos y llevarlos al mundo en grande, pues ok, hacerlo comercial. ok, Entonces empezó ese proyecto, se llama Paradoja, que era un negocio de t-shirts que terminó siendo como un hobby realmente. Todavía está latente, ok, pero digamos, no llegó al siguiente nivel todavía. ok. Nunca sabemos cómo va las ¿Cómo va a vueltas. evolucionar? Uno no Sí, sabe. nunca sabe cómo dan las vueltas el destino. Pero en ese momento me interesaba eso y empecé a hacer eso. Y otra cosa que me interesó también siempre era la bolsa de valores. Ok, Por alguna razón yo veía a padres, amigos míos, que estaban como invirtiendo en la bolsa cuando estamos en la playa. Y yo dije, wow, que esto se ve cool. ujú. Sin conocer mucho ni realmente venir de un background de finanzas o de etcétera, ¿no? Sí, Ahora, así tal cual como tú me dices que tú aprendiste una habilidad, masterizaste o fuiste dominando esa habilidad y luego saliste a venderla, que es el caso de las páginas web. O sea, lo que llaman un high income skill. Dice que hay varias y cada vez todo lo que está en digital está creciendo mucho. Entonces tú aprendiste a hacer páginas web, ofreciste ese servicio. Luego te llamó mucho la atención el tema de e-commerce, que sin duda está vinculado también con saber estructurar una página web. Ya una página obviamente más enfocada hacia el lado de e-commerce, pero era otra habilidad que nuevamente seguramente partiste de cero sin tener mucho conocimiento, fuiste aprendiendo para luego tratar de entonces mezclarlo con este proyecto que me dices de paradoja, ¿no? Así se fue dando. Y sí. luego surge un nuevo interés que tal vez venía ya un poco de antes de haberlo visto, como dices, de los amigos de tu papá y demás, que es el tema de la bolsa. El tema de la bolsa es interesante en esta conversación porque de hecho, como ya hemos dicho aquí varias veces, nos conocemos de toda la vida, pero si cuento un poquito desde mi perspectiva, la primera vez que yo actually invertí en la bolsa, una cantidad de plata considerable e interesante, fue a través tuyo como mi asesor, Ujú. ya trabajando dentro de una empresa que trabaja directamente con la bolsa. Entonces cuéntanos cómo pasaste de vi a los amigos de mi papá, sabía que era un tema tal vez interesante, no conocía, me llamaba la atención, a volverte ya alguien que quedó trabajando en ese mundo. Bueno, inició donde te estaba diciendo en el e-commerce. Aparte de e-commerce, yo quería invertir en la bolsa y para hacerlo del e-commerce como yo lo quería hacer, porque yo quería la página en Shopify con el Stripe, necesitaba abrir una empresa en Estados Unidos para hacer todo el proceso bancario. ¿Correcto? Averigüé todo eso, agarré la plata que te dan cuando renuncias Correcto. y la invertí en abrir toda esa infraestructura para crear esa, O sea, esa te mecánica. abriste tu LLC en Estados LLC. Unidos. Ok. Sí. Y empecé y creé eso y abrí mi primera cuenta de inversión en Interactive Brokers. Ujú, ujú.
Entonces después me enteré que no necesitaba una empresa en Estados Unidos para abrir una cuenta de Interactive En Brokers. Interactive Brokers, bueno, y creo que varios años atrás sí, ahora ya Panamá tienes la posibilidad de invertir, ¿no? Desde Exacto. Interactive Brokers. Luego tal vez podemos solamente hacer como un overview así para que la gente que no conoce este mundo entienda un poco, porque sé que hay mucha gente que le llama la atención, pero tiene tal vez misconceptions de que necesitas $15,000 para comenzar a invertir y así y demás, ¿no? Exacto. Pero bueno, tú abriste tu LLC, después te diste cuenta que no, pero ya la tenías y abriste tu primera cuenta. Exacto. Y entonces las ganancias que iba teniendo el negocio de camisetas, lo iba poniendo en acciones en la bolsa. Yo no sabía dónde empezar. Yo solo sabía que yo quería empezar a invertir en la bolsa, pero no tenía idea de dónde. Hasta que otro mentor mío de la vida empieza a decir Tesla. Ok, Tesla. Y ok. resuena durísimo conmigo, porque aunque yo no entendía nada realmente de la bolsa, especialmente entendiéndolo como lo entiendo ahora, Ujú, yo sabía que eso era un buen producto y yo sabía que eso era lo que venía. claro. De alguna forma sentía, pues era como que carros eléctricos, la revolución del medio ambiente. Elon Musk, o Elon sea, el Musk. respaldo de Elon Musk, de un tipo sobresaliente en nuestra generación y en nuestra época. Entonces, con esa visión de que "Ey, me hace sentido, siento que hacia allá se está moviendo, pues le apuesto a Tesla. Compré en Tesla y no solo compré en Tesla, llamé a un par de amigos míos. Ok, Hay que comprar en Tesla ya. ok, ok. Y mis amigos dijeron, dale pues. Ahora, para ese momento, que yo creo que nosotros, más o menos, yo creo que para ese momento yo estaba, todavía tú todavía no estabas trabajando, Todavía no. todavía no estabas trabajando en la empresa donde entras ya a trabajar formalmente, digamos, alrededor del tema de la bolsa, pero seguramente cuando escuchabas esto de Tesla, inviertes en Tesla, le dices a tus amigos, no tenías todavía la capacidad realmente de hacer un análisis de por qué Tesla, etcétera. Era meramente como, Intuitivo ok, y buen producto. Eso es lo único que vi. Es que, bueno, es una empresa. Las empresas que tienen un buen producto les va bien. Vamos a invertir en esta buena empresa. ok. Y pusimos todas las canicas en Tesla, pero cuando, pero cuando la bolsa estaba abajo, Ajá. porque acaba de llegar la pandemia. Claro, que todo cayó, o sea que era en realidad un muy buen momento para entrar. La gente estaba con miedo, así que la gente sacó plata, te quería guardar su plata, pero como dicen, el que aprovecha y tiene dinero en ese momento de oportunidad, Ujú, generalmente le va muy bien, ¿no? exactamente. Ok, Y así fue. Tanto así que, decidí que con el dinero que hicimos en esa vuelta, me ujú. mudé de casa de mi mamá. Wow. Otra movida muy radical. Mi papá me dijo, tú no tienes trabajo. ¿Para qué te vas pa' qué te vas a mudar? Exacto. Tú no Nadie tienes te está trabajo, votando. nadie te está votando, tú no tienes trabajo, no tienes necesidad, ¿por qué estás haciendo esto? Porque era algo que quería experimentar, eh, sentía que lo tenía que hacer para mi crecimiento personal, Ujú. academia de crecimiento personal. Así mismo es, así mismo es. Buscar cosas que te saquen de tu zona de confort, sin duda alguna, ¿no? Y experiencias nuevas que te van a llevar a tener que tomar decisiones nuevas, tener resultados distintos y así, ¿no? Entonces tú dijiste, voy Ujú, para adelante y me mudé. Con, con esa oportunidad que cosecharon de haber metido la plata en Tesla. exacto. Ok. Entonces, el problema estaba en que cuando la bolsa vuelve a subir y a estabilizarse todo y ya se Se corrige, digamos. se empieza a normalizarse todo y ya no es todo yendo para arriba, sino que ahora las cosas van para abajo, se demoran. Correcto, Esa subida que experimentamos en ese momento, eso era un tema de ese momento. correcto. Y entonces yo me fui dando cuenta que necesitaba hacer dinero porque tenía que pagar la renta. Y fue como que, bueno, ¿ahora qué hago? No quiero volver a trabajar así igual como estaba trabajando antes porque quiero hacer algo que me gusta. Ya, Entonces conté la empresa en la que terminé trabajando, Sweetwater Securities, correcto. con los Tapia, que fueron Ujú. unos excelentes maestros en su momento. ¿Y cómo consigues esa oportunidad de entrar ahí? O sea, encontraste la empresa, te llamó la atención, aplicaste. ¿Qué tanto conocimiento tú tenías en la bolsa como para que te contratasen? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Tuve mucha suerte. Ok, Tuve mucha suerte. Me metí en las páginas web de las diferentes empresas de casa de valores en Panamá. ok, Primero yo quería hacer algo por mi propia cuenta, pero después me di cuenta que había regulaciones en Panamá, que tienes que anexarte una casa de valores, que tienes que sacar una licencia.
Y entonces me puse a buscar las diferentes empresas y la que más independiente y más me llamó la atención fue esta de Sweetwater Securities. Ok. Al yo ver la página web, yo veo el nombre de mis jefes, Tapia Cardoce. Y Correcto. me acuerdo de que una tía mía, una amiga de mi mamá, muy amiga, cuando yo le estaba contando mis maniobras con Tesla, me dijo, mis sobrinos también están en esa la bolsa, Están qué en ese chévere. mundo. Y yo pensaba como que, bueno, sus sobrinos tienen que ser unos pelados como yo, pero no, eran unos Claro, los dueños los de... dueños de una empresa grande, reconocida, con mucha experiencia Ok, en el tema. ok. Entonces yo llamo a mi tía y le digo, tía, ¿será la oportunidad de que me puedas ayudar a conseguir una reunión? Y así llegué a la puerta, digamos. Ok. Porque no era Ok. una empresa tampoco que estuviese contratando gente como, digamos, Banco General o una empresa más grande. Claro, que constantemente están aumentando sus equipos, contratando y demás. Exacto. Entonces yo le cuento todas mis experiencias que he tenido con todo esto, lo de Tesla, les enseño mi portafolio, les enseño las cosas que sucedieron. Y bueno, al principio no estaban muy seguros, como tú dices, si iba a funcionar o no iba a funcionar, pero les traje una idea que yo considero que no la habían visto de esa forma y les pareció interesante, Ok, ok. que es que ellos tenían un programa de Advanced Loan, se llama, que es que tú puedes pedir prestado contra tus activos Correcto, líquidos correcto. y puedes sacar un préstamo y ese préstamo lo puedes usar para una casa, un Ya. carro, para una remodelación, para tu propio negocio, pero lo sacas a una tasa de interés mucho más baja de la que ofrecen, digamos, los bancos locales. Por el hecho de que la liquidez está ahí. Por el hecho de que la liquidez está ahí, y por el hecho de que, por ejemplo, si tú sacas un préstamo colateral con un plazo fijo y el plazo fijo te da 4%, 5% de retorno y el préstamo tiene los intereses de Panamá, que son más altos que los que daban en ese momento directamente en Estados Unidos. Ujú. Entonces, tú puedes sacar un préstamo a mejor tasa, pero con la opción de tenerlo invertido en bonos y valores que dieran hasta un 8%, tú podías tener tu dinero prestado y sacarle un rendimiento a ese dinero mientras lo estabas usando para otras cosas. Ok. O sea, el O sea, spread, entre esa diferencia de cómo te prestaban en Estados Unidos y en Panamá, había como por decirlo así, un glitch donde si lo hacías de tal forma, tu dinero te iba a rendir más haciéndolo bajo esa estructura. exacto. O sea, su tasa de interés era menor y la tasa de retorno era mayor. Sí. Entonces, la diferencia, hacerlo así, era mejor. Ok. Entonces hice ese análisis con algunas empresas de la familia y de personas que conocía. Ok. Ahí también obviamente ven que esta persona tiene el perfil para conseguir clientes, que es parte importante del Parte negocio. importante, claro. Y fue como que hizo clic en ese momento. Eso fue lo que te termina abriendo la puerta. Eso me terminó abriendo la puerta. Ok, algo, esto quiero hacer un paréntesis aquí y algo importante porque lo estoy escuchando ahorita en tu historia y lo he escuchado también en varias entrevistas que he hecho aquí. Cuando uno está buscando una oportunidad, es importante no llegar a donde la persona que te va a dar esa posible oportunidad a preguntarle qué puedo hacer yo por ti. O sea, tú estás llegando a pedir una oportunidad y encima él tiene que hacer la tarea de encontrar qué tú le puedes ofrecer. No. Creo que lo increíble, como tú lo estás bien contando, lo importante cuando estás buscando una oportunidad es tú llegar a ofrecer algo de valor, que es lo que tú estás haciendo en este caso con ese planteamiento que les hiciste, ¿no? Y eso es lo que te abre entonces la puerta. Exacto, Ok. exacto. Así es cuando estás ofreciendo un servicio, cuando estás queriendo conseguir un empleo. Ujú. En mi mentalidad, yo ni siquiera estaba ahí tanto por el mismo salario que eso me pudiera proporcionar, sino simplemente yo necesito que me dejen jugar Ujú. para yo poder buscar clientes, para poder producir. Esto es una figura en la que tú ganas y yo gano. Ujú. Si yo llego a ciertos objetivos, entonces vengo con ideas de cómo podemos ganar los dos. Correcto. Y aparte te estabas acercando a un mundo que te llamaba la atención y vas a estar aprendiendo ya una estructura mucho más formal y robusta, lo cual te iba a comenzar a dar experiencia y aprendizaje de lo que tú querías. Que es un Así, valor obviamente también agregado, ¿no? agregadísimo, y que me di cuenta después de
porque yo venía sin saber nada realmente. Claro. Tú tuviste un golpe de suerte, digamos, con Yo Tesla. tuve un golpe de suerte. Ok, Y, y cuando llego ahí, me empiezan a dar una educación de primer nivel en todo el tema de cómo funciona la economía, las tasas de intereses, la reserva federal en Estados Unidos, la inflación, cómo eso se relaciona con Panamá. Eh, Todas estas cosas las empiezo a ver de primera mano ujú, y empiezo a aprender también el arte de cómo ofrecer servicios de asesoría financiera y de prospectar y llegar a clientes y ofrecerles soluciones que fuesen en base a sus objetivos y su capacidad de riesgo. Y al perfil, sí, al perfil, ¿no? De este Ujú, posible inversionista. exactamente. Ok. ¿Qué tiempo pasas en Sweetwater aprendiendo este negocio? Tanto, o sea, ya venías aprendiendo de él, ya tenías el interés, pero digamos, bajo esta estructura formal, mucho más robusta como lo es Sweetwater, ¿qué tiempo pasaste ahí dentro de la empresa? Yo estuve por lo menos 2 años Ok, 100% dedicado a estudiar lo más que pudiese de valores y a trabajarlo y aplicarlo. ok. En tu día a día, Sí, in your day-to-day basis. De ahí, yo sé y me interesa que me cuentes un poco, sé que luego tú tienes la oportunidad de seguir involucrado o vinculado con Sweetwater, pero te vuelves a ir a Estados Unidos. ujú, Pasa más o menos en esta época, ¿no? Cuando pasan sí, estos 2 años, te vuelves a ir a Estados Unidos, ¿no? sí, Y ahí creo que entonces vamos llegando al punto donde vas volviendo, digamos, a abrir. Ya habías tenido la experiencia con tu papá, que tiene la empresa de ingeniería y construcción, pero entiendo yo, por conocer, digamos, a manera general tu historia, de que en esa próxima ida a Estados Unidos es cuando comienzas a reencontrarte con el tema del mundo inmobiliario. sí. Ok, ¿cómo sucede eso y por qué? Para abrir, mi papá se dedica a la construcción, pero no necesariamente enfocado en el sector inmobiliario. Ok, Ha hecho cosas comerciales, ha hecho desarrollos de ese tipo, pero bastantes trabajos de infraestructura para el canal. ok, ok, O sea que el tema inmobiliario, mi mamá es broker inmobiliario ya, y por ahí yo había tenido cierto interés en el tema, además viene muy relacionado con las finanzas y todo lo demás. Pero mírate, como la vida siempre no es blanco y negro y uno no toma siempre decisiones lógicas, financieramente hablando, ajá. Siempre hay algo de área gris por ahí. pasó que me enamoré. Pasó. Sucedió. Sucede que... Sucede que me enamoré Ok, ok, de una mujer americana ok. que ya era mayor que yo y era broker de real estate. Ajá, Broker de real estate, pero una dura. O sea, ok. vendiendo propiedades de 4 o 5 millones de dólares en Austin cuando estaba en el Wow, en el boom. boom inmobiliario y que Elon Musk se movió para allá y todo lo demás. Ok, Entonces, evidentemente teníamos afinidades. sin duda alguna. Y en Tanto personales como pareja como personas profesionales. como profesionales. Ok, Entonces ahí obviamente yo me fui dando cuenta que, bueno, uno era bastante difícil llegar a los objetivos que tenía que llegar financieramente en Sweetwater Securities porque es un negocio que toma bastante tiempo. correcto. Toma bastante tiempo llegar al punto en el que eso, digamos, sea suficientemente productivo para sostener una familia. Ok, Y entonces ya ahí se me empiezan a mover internamente cosas como de yo quiero empezar una ¿qué es lo familia. próximo? ¿Qué es lo próximo? Quiero una Claro. familia, necesito producir más para llegar a este nivel. Entonces de vueltas aparece este mentor mío, mi tío Pedro, Ok, Peter, ok, por medio de mi amigo que estaba siempre por ahí de alguna manera. Y yo lo estoy tratando de convencer de que invierta conmigo. ok, ok, Este magnate de los negocios y yo le digo, mira, vamos a invertir, tío, verá esto, los productos y empiezo a hacerle mi pitch de ventas para que entre a invertir conmigo. ok. Y él me dice, no, sobrino, mira, ¿por qué no me invita a un negocio operativo? Yo metí una plata en la bolsa y en unos días cayó y a mí no me siento muy cómodo con eso. Me dijo Prefiero algo de caja, algo del día a día algo de día a operativo. día, que si nos va mal es porque estamos ahuevados. Ok, Y yo dije, ok, y entonces fue como que, ok,
interesante porque anteriormente siempre hay diferentes mentores que te enseñan diferentes cosas en diferentes momentos. Ujú. El señor Tapia, que es el padre de los señores de Sweetwater, que es el Correcto. que empezó Wall Street Securities, que es lo que después pasó a ser BG Valores, que es la primera casa Wow. de valores de Panamá. Wow. Un maestro definitivamente. Él me acuerdo que cuando iba a la oficina siempre estaba muy jovial Ok. y me viene y me dice, justo cuando yo estaba en ese proceso interno de querer empezar una familia, me dice, ¿tú estás casado? Y yo dije, no. ¿Tú tienes hijos? No. ¿Tú quieres saber cómo se hace plata de verdad? Y yo dije, ¿Tú de qué? Sí. sí, cásate y ten hijos. Y ellos te van a poner a trabajar en serio. Wow. Eso fue como que... Y otra lección muy importante que me dio Rodrigo Tapia, que es el hijo de él, Ujú. es, ¿tú quieres hacer plata? ¿Y quieres hacer plata a tus clientes? Y yo dije, sí. Entonces, ¿sabes cuál es el primer paso? Y yo dije, ¿cuál? No la pierdas. Ujú. O sea, sé estratégico, sé pausado, entiende lo que estás haciendo, Claro. opera con moderación. Y eso fue lo que Claro. aprendí ahí. Después llega O sea, esto, mantén a tu cliente contento, ¿no? O sea manténgate que... contento. No le pierdas la plata a la gente, a los ahorros a las personas en haciendo Ajá. movidas muy radicales, Ajá. sino Ajá. que toma riesgos calculados, diversifica, entiende con quién estás tratando y ser responsable. Ujú. Y siéntelo bien y evalúalo bien y analízalo bien antes de tomar decisiones. Ujú. Entonces pasa este otro mentor que me dice, vamos a hacer algo operativo. Ok. Y entonces él me invita a trabajar como gerente operativo en una empresa de carros que se llama GAC Motors. Correcto. Estuve ahí muy poco tiempo, pero aprendí muchísimo De operaciones. de operaciones. Claro, del día a Del día, que día es a como el día. engranaje de cualquier empresa, cualquier mecanismo comercial, Exacto. digamos. Ok. De préstamos y del poder del apalancamiento para generar mayor retorno en las inversiones. Ok. El tema estaba, para mí, que no me llama mucho, me gustaba la parte operativa, por un lado. Por otro lado, me quería ir a Estados Unidos a estar con mi novia. Correcto. Pero el problema que no me gustaba la parte del mismo trabajo es que a mí no me gustan los carros. Ok. Y como asesor financiero no me fascina la idea de venderle carros nuevos a personas que quizá no tengan los recursos y que no sea una compra muy inteligente en ese momento hacerlo de esa manera. Ok. O sea, sí, que siempre habrán perspectivas diferentes del tema, pero hay mucha gente que habla de que tal vez, y dependiendo en qué etapa de tu vida estés, un pasivo no es la mejor forma de usar tu dinero, ¿no? Sí, un pasivo que se deprecia además. Claro. Y para el cual generalmente la gran mayoría de las personas se endeuda para conseguir ese pasivo. Exactamente. Ok. Y como se puede comprar un carro de segunda también que ya venga depreciado, porque los carros apenas salen de la fábrica 15%, se 10% bajan pierden de ahí. valor. Claro. Entonces no me fascinaba el punto de venta, Ok. no era como mi industria, Ok. pero aprendí muchísimo de operaciones, aprendí muchísimo del mentor y aprendí muchísimo de cómo funcionan las inversiones desde un punto de vista operativo, utilizando a los bancos como aliados en términos de los préstamos, ¿no? El apalancamiento. Ya. Ahí, obviamente, después de cierto punto, la situación ya no era lo que quería, entonces decido gravitar directamente a hacer lo que en verdad quería, que era estar con mi pareja en Estados Unidos y vivir esa experiencia. Y aparte, de una forma u otra, de irte con tu pareja, obviamente estabas enamorado, era tu pareja, te ibas a ir a Estados Unidos de vuelta, ibas a volver a estar muy cerca del tema inmobiliario. Sí, Por consecuencia, si es algo que a ti te gustaba, ella trabaja en esa industria, sabías que hay oportunidades allá porque estaba el boom. Es como dicen, si pasas suficiente tiempo cerca de de la barbería, eventualmente te hacen un corte, ¿no? Es estar, proximity is power, como dicen, es estar cerca del ambiente y del lugar y de las cosas de las que tú quieres formar parte de. exactamente, Ok, exactamente. Entonces me fui a estudiar bienes raíces. ok, A estudiarlo y a tratar de aplicarlo con ella.
Ok. Ella me invita a formar parte de un proyecto que ella tenía con unos clientes en el que querían que les manejara los Airbnbs, Ok. short term rental, Ajá. Short-term rentals. y en ese proceso ella, ella necesita que le hagan una presentación de inversión a estos clientes para que viesen los retornos que podía darles todo el tema. Ya. Entonces yo empiezo a meterme en el tema del Excel, los números, sacar cuentas y ver como que, ok, Que para estos momentos ya sí es una habilidad que tú manejas ya. Ahora sí. exacto. Ahora ahí vas como conectando los puntos. Ujú. Y entonces ahí veo y entonces conseguimos que nos den los short-term rentals Ok. para ponerlos al alquiler y era una propiedad de varias unidades que estaba al lado de la Universidad de Texas. O sea que era una buena posición. Location. Location. Ok. Y nos metemos en ese tema de empezar a manejar esas propiedades mientras estoy estudiando bienes raíces también Ok. y estoy apoyándola en todos los temas de cómo conseguir más clientes, llegarle a inversionistas de bienes raíces y cómo también asesorar a personas que estén comprando sus primeras viviendas, por ejemplo. Ok. Que sí es una compra que me llama más a hacer porque de alguna manera cuando sacas ese tipo de préstamo las personas están teniendo un activo que se aprecia. Claro. Y bueno, y también, aparte tiene un compuesto muy, digamos, emocional en el sentido que es el lugar donde vas a construir familia y etcétera, ¿no? O sea, Sí, exacto. más que tal vez un carro Es que... que es algo que me llama más a mí, pues, que no Ok. tiene nada de malo. Sí, Para cada zapatero a su zapato y a cada quien tal cual. con lo que le resuena. No hay nada no es que una sea mala y la Y otra la otra sea sea buena. buena. No, solo es lo que Correcto. más hace sentido conmigo. Correcto. Correcto. Entonces empezamos en ese mundo y bienes raíces, inversiones, todo lo demás. Y entonces mi papá, todas estas, me dice, mira, me llegaron con un proyecto de bienes raíces. Es que tiene unas personas que tienen una tierra que la quieren vender para que hagamos un desarrollo en Penonomé. Ujú. Ujú. Necesito que hazme un estudio para ver si es una buena inversión. Y dime tú si te parece una buena inversión o no. Y en base a lo Ok. que tú me digas, lo hacemos o no lo hacemos. Ok. Ok. Entonces yo hice el estudio, pero a medida que iba estudiando todos los componentes de esta nueva inversión que era desarrollo inmobiliario, Correcto. surgían más preguntas y más preguntas. Y algo que me pasaba con la bolsa de valores es que yo quería saber más de la empresa, pero hasta cierto punto, como no sos operativo, tú pierdes cierto control y tienes que hacer, digamos, hasta cierto punto son especulaciones muy bien estudiadas. Assumptions, claro. So- Tú so- haces, sí. Tú haces assumptions en español, haces tus predicciones, digamos. Predicciones que están Eh, educadas, que son claro, estudiadas, que vienen claro. con un sentido detrás y que son parte de la vida, ¿no? Porque salir a vender arepas tiene un riesgo, tienes que comprar los materiales y tienes que ver si hay Si un va a pasar la mercado, si suficiente va a cantidad de vender, gente, etcétera, etcétera. etcétera. Todo tiene un riesgo. Claro. Entonces el tema es que esto llegaba hasta cierto punto en el que ya simplemente se quedaba hasta ahí. Ok. Pero a mí siempre me había gustado ir como a fondo. Entonces me puse a ir a fondo a todo este tema de las inversiones, de evaluar todo el asunto. Y entonces terminé aprendiendo muchísimo y cada vez empapándome más. Y fue como que, bueno, esto puede ser un buen proyecto, pero, pero de alguna manera u otra tengo que estar más presente para que el tema funcione. Para lo que va a requerir tal vez un proyecto como este. Sí, Ok. exacto. Entonces, a la misma vez, yo no soy americano. Claro. O sea que hay bastantes limitaciones sobre lo que tú puedes hacer para trabajar legalmente, porque trabajar ilegalmente No es lo recomendable, no, digamos. sí, no, no recomendaba y no resonaba conmigo y me incomodaba muchísimo. Ok. Y yo le digo a mi pareja, tengo que hacer algo, pero tengo que ir a Panamá a operar esto y más adelante, en todo caso, la invitación es a que tú te vengas para acá. Vamos viendo, seguimos a distancia y hacemos eso de esa forma porque ya en este punto llegó hasta donde se tenía que llegar y Ujú. ahora, y ahora está esta oportunidad de seguir desarrollando Que no puedo dejarla pasar, que no claro. puede dejarla pasar. Claro. Entendió perfectamente bien y entonces tomé ese salto nuevamente a regresar a Panamá a empezar a operar ese negocio. Y entonces, qué interesante, mira tú,
años más tarde, luego del salto que tomaste varios años atrás en esta historia que nos estás contando, que tal vez no fue la decisión más eh, coherente en el momento, años más tarde, entonces regresas a trabajar con tu papá, ahora sí en un proyecto nuevo, donde inclusive tu papá te busca a ti para escuchar tu input sobre lo Ujú. que hay, ¿no? Y ese input llega gracias a ti, o tú tienes la capacidad de dar un input tan bueno por todas estas experiencias que cogiste en el camino y en esos años, Sí, habiéndote atrevido a tomar el salto al vacío, digamos. así mismo fue. Así mismo fue. Entonces toca también usar todos los talentos que tenía operativos del levantamiento de capital, de financiamiento, para ver cómo se desarrolla el proyecto y todo lo que aprendí en el pasado lo estaba implementando mientras seguía aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Porque uno Ujú, siempre sigue aprendiendo. ujú. Entonces, bueno, en ese proceso aprendí muchísimo de la bolsa de valores primero y entonces después de bienes raíces y de cómo realmente hacer una buena inversión. Ujú. Y entonces ahí pasa a ser el tema bueno, de qué es la inflación, que es como uno de los puntos principales con los que tú llegas a donde las personas y le explicas que si su dinero, sus ahorros hasta cierto punto se están quedando nada más en la cuenta de banco, están perdiendo capacidad de compra, Claro, ¿no? podrían estar seguros, entre comillas, porque Ujú. bueno, sabes que no van a desaparecer el banco, pero no te están ni produciendo e inclusive puedes estar perdiendo con el dinero ahí. Sí, seguramente estás perdiendo. Ujú, Estarás perdiendo un poco menos de que si te arriesgas y pierdes más, ujú. pero estás perdiendo algo. Correcto. O sea, la inflación, Juan, es del 3% anualizado Ok, en datos de Estados Unidos. Datos de Panamá es entre 2 y 3%. Igual es bastante. Yo sigo más los indicadores de Estados Unidos porque nosotros tenemos el dólar correcto. y me parece que tienen un compuesto de variables mejor medidos, ¿no? Ok. Entonces yo uso ese parámetro para hacer ese tipo de evaluaciones. Pero aparte de que se pierde el 3% a nivel, el 2, 3, 4% a nivel institucional de lo que te dicen las estadísticas, de lo que te dicen las instituciones gubernamentales de que es el monto de que se está depreciando tu capital en el tiempo, Ok. está el hecho de que la inflación es diferente para todas las personas. Ok. ¿Por qué? No sé si tú has oído hablar de que mucha gente, o tú que también te interesa todo el mundo de las inversiones y la economía, mucha gente dice, la inflación no es lo que dicen, no es el 3%, está en 10%, está en 8%, está en Así, así, 15%. así he escuchado, sí. Y hay muchas personas de Wall Street y de finanzas que tienen ese tipo de teorías. Ok. El tema es que la inflación es diferente para diferentes personas porque los productos que tú consumes son diferentes a los productos que consumo yo. Correcto. Correcto. El negocio en el que tú operas es diferente al negocio en el que opero yo. Correcto. Y el efecto de la inflación es diferente entre todos los productos. Ujú, Entonces ujú. lo que puede ser viniendo del sector comida no es lo mismo en la inflación que hay en los materiales de construcción Ok. o en las bienes raíces, Ok. para ese sentido. Ok. Entonces el número de 3% es muy generalizado a, y sobre todo el de Panamá, que a mí está entre 2 y 3%, te están agarrando la canasta básica. Claro. Pero si tú comes salmón, No, 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 no n- no es ese 2 o tres por no es ciento de 2 o 3%. Ok. Entonces va muy a la mano De de tu tus estilo de preferencias, vida, de tu estilo de digamos. vida. Ok. Exacto. Ok. Y mucha gente, la gente que tiene más capacidad de ahorro, generalmente tienen estilo de vida de más comprar cosas importadas, de Correcto. comprar salmón, de comprar ciertas cosas que tienden a incrementar en la inflación el más en el tiempo. Pues si Ok. van subiendo de precio las cosas, entonces sus ahorros van perdiendo Capacidad capacidad para comprar. adquisitiva, digamos. Ujú. Ok. Entonces hasta cierto punto, una vez que tú tienes ya cubierto tus necesidades básicas de ingresos mensuales y de lo que Ujú, tú necesitas para vivir ujú. por tu trabajo, o por tus empresas o por lo que estés haciendo, tú tienes que tener
ahorros en cash, en efectivo, para emergencias, lo que se Tu conoce fondo de como tu emergencia. fondo de emergencia en Correcto. efectivo, porque en cualquier momento te quedas sin trabajo, hay un cambio, no está yendo también la empresa y necesitas Una emergencia, una esto, liquidez, lo otro. pasar un tema con el carro, un tema de salud. Correcto. Tú necesitas responder por eso. Y generalmente en el mundo de las finanzas hay diferentes Recomendaciones. teorías, entonces tú tienes que ir aprendiendo de todo y afinando a lo que te funciona más a ti. Correcto, correcto. Entonces, muchas veces se dice entre 3, 6 meses. Algunas personas más conservadoras dicen el un año. año Correcto. de gastos fijos en liquidez o cash Ujú, efectivo. ujú, ujú. Pero más allá después cuando tú llegas a esos hitos, a esos objetivos, tener la plata en ahorros o simplemente en plazos fijos No es lo más productivo. no es lo más productivo. Ok, Entonces ahí es cuando ya pasas a entrar a formar un portafolio de inversión ok. y empiezas a tomar inversiones para que tus ahorros te rindan más, que le puedas ganar, que pueden ir los objetivos desde ganarle a la inflación, Ujú, que se puede hacer con bonos sencillos ujú. o con una inversión en los índices de Los más seguros, digamos, los más robustos. S&P 500, y ahí puedes generar algo de alfa, dependiendo de tu inflación personal. Claro. Puedes pasar a invertir en bienes raíces, Ujú, que también ha dado históricamente muy buenos retornos, ujú. porque la tierra es limitada, Correcto. Siempre se va a apreciar. siempre se va a apreciar. O eso por lo menos dice su teoría, ¿no? Eso es lo que ha sucedido, Ujú. eso es lo que ha sucedido. ¿Y qué pasa? Que no solo es que las propiedades y las otras cosas se aprecien, los otros activos se aprecien, es que el dólar y el efectivo se deprecia porque imprimen más. Correcto. Entonces en la pandemia, casualmente, cuando estaba sucediendo todo eso y yo estaba ignorantemente comprando acciones en Tesla, el gobierno federal de Estados Unidos imprimió más dólares Correcto. en ese momento de lo que había impreso nunca. Para ponértelo desde este punto de vista, el 90%, alrededor del 90% de los activos líquidos circulantes en la economía, los dólares que están circulando Ujú. en el mundo, se imprimieron en los últimos 5 años. No puede ser. Wow. Wow. Qué locura. Sí. Y pasó del 2019 acá 300% de incremento. O sea que vamos a ponerlo para efectos prácticos para que la gente entienda este dato que tú acabas de pasar. Si digamos que hay $100, existen solamente $100 americanos en la calle, Ujú. $90 de esos se imprimieron en los últimos 5 años. Sí, Wow. Qué locura. sí. Ok, ok. Es un efecto para ilustrar que imprimieron muchísimo dinero. O sea que por ende el dólar poco a poco se va devaluando porque hay mayor Más. supply de eso. Exacto. Si Ya. tú imprimes muchos dólares y los inyectas en la economía, entonces hay un tema de demanda, que la demanda incrementa porque tú tienes más dólares para poder usar, Correcto. dinero de monopolio para poder usar, para Correcto. comprar cosas, pero no incrementaste El supply. el supply, que es la oferta de cosas Ujú, que tienes. ujú. O sea, llámese huevos, ganadería, O sea que eso comida. por default, por teorías macroeconómicas y demás, eso se tiene que ajustar. Entonces se va a poner más caro Se va lo a poco poner que más caro tengo por todo. ofrecer. Exacto, porque te voy a ir a comprar más brownies. Y tú tenías 10 brownies para producir y para vender y yo tengo plata para comprar más brownies, entonces tú le subes el precio a tus brownies Claro. porque se te están yendo y tienes como que balancear tus finanzas de alguna forma y tu Ujú. productividad. Ujú. Entonces sucede eso y la inflación se vuelve un problema. La inflación se vuelve un problema que han estado tratando de ajustarla con políticas monetarias que hacen lo contrario. Si antes estaban imprimiendo dólares, ahora están recortando y echando para atrás. Ujú. Pero el impacto que tuvo eso fue muy grande
en ese momento y todavía Lo sentimos, lo sentimos claro. y lo percibimos y lo vemos. Y entonces están en las mamás o las abuelas diciendo, ¿tú has oído eso, Juan? El precio del supermercado, no, que en mis tiempos yo con Claro que sí. $5 Compraba 3 bolsas, salía del súper con 3 bolsas, que no es mentira, no lo siente. O sea, yo creo que cualquier persona que esté escuchando o esté viendo esto, antes tú ibas al súper con $40, vamos a hacer un ejemplo, y tú salías ya con tus bolsas responsables del súper. Hoy día tú vas con $40 y de vaina sales con una bolsita. Sí, Entonces, eso no se inventa, eso es la realidad. eso está ahí, lo ves y lo sientes Ujú, y ¿qué hacemos? ujú, Tenemos que hacer las cosas distintas de alguna forma, ¿no? ujú. Para que nuestros ahorros no pierdan ese poder adquisitivo. Entonces esa es una solución que a mí me interesó siempre y me interesa y es lo que una de las cosas que me gusta taclear con mis clientes es ayudarlos a que se organicen financieramente, pero a que inviertan en cosas que puedan ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros. Primero siendo salirnos del tema de la inflación y después siendo generar retornos buenos, ¿no? Claro, claro. Ahora, si te quiero hacer una consulta porque creo que aquí nos has dado como un masterclass a manera rápida de entender esta relación que hay entre lo que está sucediendo en la economía, que es algo que nos afecta a todos, lo veas o no lo veas, y es la realidad y la posibilidad de cómo hay, una vez que, como tú dijiste, estés cubierto en tus necesidades básicas, de entrar al mercado y ser más productivo con lo que tú queda, con el dinero que tú tengas, que es el dinero que tú has producido con tu arduo labor y demás. En tu perspectiva, y por ejemplo, con el proyecto en el que tú entraste, te regresaste a Estados Unidos para esa oportunidad de desarrollar el proyecto, proyectos como estos inmobiliarios son opciones que históricamente, como tú dijiste, han demostrado su validez para la persona que los respalda. O sea, es un lugar que desde tu punto de vista, con lo que has aprendido a través de los años, vale la pena prestarle atención, aprender más de o abrirse a la posibilidad de entrar en ese tipo de proyectos. Sí, sí, definitivamente que, bueno, primero como persona, si tú compras una propiedad en vez de alquilar y compras una buena propiedad y sacas bien tus números, te puede salir mucho mejor porque al final digamos que tu columna de las rentas generalmente suben de valor en el tiempo, las rentas van incrementando Ujú, junto con la inflación, pero cuando tú compras una propiedad, lo que tú pagas mensualmente generalmente va disminuyendo o quedándose igual. correcto, correcto. Entonces financieramente desde tu balance sheet personal, tu contabilidad personal, comprar tu vivienda tiene sentido porque tus gastos se están o congelando o disminuyendo y estás adquiriendo un activo que se está apreciando Ok. en el tiempo. Viéndolo a largo plazo como son estas inversiones, ¿no? Sí. Ok. Y tu casa, ¿no? Eso es muchas veces el sueño americano, el Tener tu propio hogar, sueño panameño, el sueño claro, coclesano. tal cual, o sea, Claro, tener tu hogar y tu activo que te pertenezca a ti, que tú sabes que de aquí a una X cantidad de años, pase lo que pase, esto es mío. Algo que exacto. puedes tocar, bueno, vives en él, Vives haces en una él. familia en él, etcétera, Y etcétera. si hacemos lo que dice Elon Musk, de que los impuestos a la propiedad deberían eliminarlo. Porque si ya tú compraste tu casa o tu propiedad, que el gobierno te lo pueda seguir quitando porque si tú no pagas un impuesto, entonces, para algo la compré, ¿no? Claro, en parte, en En- parte. Pero Entonces, bueno, eso ya son otros temas eso te es y macroeconomía. de gobierno slash la parte privada y demás, ¿no? Ahora, ya casi que llegando al final de esta conversación y te agradezco que te hayas tomado el tiempo de explicarme, inclusive yo que de una forma u otra conozco estos temas, no soy experto por ni un lado del tema, pero creo que he aprendido a través de personas con las que he conversado, profesionales que han llegado aquí al podcast y demás. Me has esclarecido varias cosas, me gustó mucho cómo presentaste todo el tema de lo que está sucediendo en el día a día, lo sientas o no lo sientas, no, lo sentimos sí, lo veas o no lo veas, ¿verdad? O lo realices o no lo realices, sobre lo que está pasando con nuestro dinero y las oportunidades que hay de agarrar eventualmente ese tipo de capital y llevarlo a ser más productivo. Pero te quería preguntar dos cosas antes de ir cerrando la conversación. Lo primero es, en este proyecto que tú regresaste, ¿verdad? A trabajar con tu padre, luego que hicieron todo el análisis y demás,
¿Qué son cosas, por ejemplo, si alguien está escuchando o viendo este podcast a la comunidad que va a estar aquí en estos momentos, digamos que ha llegado hasta esta parte de la conversación, qué son cosas interesantes que vale la pena observar, ver o prestarle atención cuando estás haciendo consideraciones para entrar en un proyecto así? O sea, qué son cosas que valen la pena saber. Hey, ¿sabes qué? Yo ahorita mismo ahora te escuché, Rodrigo, me hace sentido, tengo plata en el banco después de muchos años de trabajo, tengo la posibilidad de hacer algo. ¿Qué debería estar buscando para saber si vale la pena o no? Bueno, primero es como te tienes que recomendablemente verte con un asesor que pueda ayudar a evaluar Ok, tu tolerancia del riesgo ok, ok, o tú a evaluar con recursos propios en el internet y con lecturas cuál es tu tolerancia del riesgo y cómo quieres estar invertido. Y Primero, tolerancia de riesgo, eso es un factor importante. sí, Ok, sí, y entonces el segundo es diversificación. ok, Tienes ok. que entender dentro de esa tolerancia al riesgo cómo te quieres diversificar, porque si pones todas tus canicas en una empresa, sobre todo una empresa de la bolsa, Ujú, te puede ir mal y puedes perder una cantidad importante de tus ahorros, ujú, ¿no? Entonces tú quieres separar tus ahorros en diferentes tipos de activos. Tú quieres invertir parte quizá en índices del S&P 500, índices seguros, y entonces quieres tener parte también en bienes raíces. Y entonces en el ujú. mundo de las bienes raíces tienes diferentes alternativas. Tú puedes comprar una propiedad directamente y ponerla a alquilar. Correcto, Tú puedes comprar una propiedad y ponerla en Airbnb, si lo correcto, permiten las regulaciones. correcto. Tú puedes comprar acciones de una sociedad de inversión Ujú. que ellos son los que compran y operan las propiedades y le reparten las ganancias a los A los inversionistas. inversionistas, correcto, Tú puedes comprar en una sociedad de esas a nivel público, en la bolsa de valores, que cotizan en la bolsa pública. Tú puedes hacerlo a nivel privado. correcto. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con bienes raíces y por eso también me llamó mucho la atención esa industria, porque dime qué quieres hacer y probablemente Encontremos algo que... encontramos algo que es lo que quieres hacer. Si te sientes más seguro teniendo tu propiedad directo de inversión y poniéndola a alquilar, se puede hacer eso. Si quieres invertir en una sociedad que por medio de operadores profesionales y que están dedicados al tema pueden maximizar tu capacidad de retorno y reducir tu riesgo, entonces también podemos hacer eso. Y esas son las dos opciones alternativas principales que yo ofrezco en ese mundo de las bienes raíces. Ok, Quieres encontrar una propiedad de inversión, te puedo ayudar a encontrar eso, porque un punto clave para comprar cualquier activo, que tú lo sabrás muy bien en tu experiencia, es que tienes que comprar a buen precio. ujú, Y eso es lo que ujú. la información que mucha gente no sabe evaluar, porque no es su rubro. Claro, Entonces, lo que yo hago, Juan, es si ¿qué quieres invertir en bienes raíces? ¿Quieres invertir en una propiedad? Directamente yo te puedo ayudar a encontrar una buena propiedad para cual invertir. ¿Quieres invertir en una sociedad de inversión? Yo ujú, también te puedo encontrar proyectos de inversión ujú. para que tú puedas participar y te puedo explicar los beneficios y los riesgos Claro, de cada una de estas de cada una de figuras. estas figuras. Ya, Porque mucha gente te dice los beneficios, pero no te dicen los riesgos. claro, porque cada figura pues naturalmente va a llevar sus beneficios y sus cons. Eso Exacto. es, claro, Y eso es así. Y también en la figura de las acciones públicas, de eso también manejo el tema y tengo relaciones con las casas de valores entiendo, para ayudar en cualquiera de estos escenarios, ¿no? entiendo, entiendo, Lo más importante es comprar a buen precio. claro. Que eso tampoco es que uno tiene una bola de cristal, entonces por eso es que mucha gente habla de arrancar lo antes que puedas y volver esto como un tipo de práctica sostenida en el tiempo donde puedas ir promediando tus entradas al mercado y demás, ¿no? Porque tampoco es que uno tiene una bola de cristal para decir, ahorita compré y es el mejor momento en el que va a estar la bolsa, uno no sabe, pasa pandemia y cae y entonces estaba por ahí abajo, después vuelve y sube y demás, ¿no? Hay distintas cosas en donde uno puede, digamos, mejorar las probabilidades de cómo te va a ir en este tipo de inversiones. Sí, exacto. Tú puedes hacer eso de promediar. Es lo más recomendable si uno no sabe lo que está haciendo, como dice Warren Buffett, que es uno de mis mentores de que tú lo estudié en YouTube. Ujú,
él siempre te dice, si tú no sabes lo que estás haciendo, compra fondos indexados del S&P 500 que siguen a las empresas americanas y quédate ahí a largo plazo. Y Claro. Estados Unidos Te le va va a ir bien, Te va a ir. te va a ir bien. Claro. Pero si tú sabes lo que estás haciendo, o estás con gente que sabe lo que está haciendo, estar más concentrado en posiciones más calculadas tiene sentido. Claro. Porque así es como realmente se crean las riquezas generacionales, Claro. en Claro. en En concentrarte entrar en los momentos indicados a las a las oportunidades, oportunidades indicadas. como digamos, en tu caso, lo que te sucedió con Tesla, que fue un poco más de corazonada, de intuición, pero es una oportunidad de un proyecto y tal, y le fue muy bien, y así hay muchos casos. Yo estuve suscrito a un servicio de dos inversionistas americanos muy, muy buenos. La verdad que a mí me fue muy bien cuando yo estuve siguiendo sus recomendaciones y demás. Obviamente, estoy hablando de un periodo de 2, 3, casi 4 años que se llama Motley Fool. Y ellos hablaban de esto, este tipo de oportunidades, hemos ya entrado a empresas similares anteriores en el pasado, le ha ido bien y así, ¿no? Ujú. Entonces, ahora sí, para cerrar la conversación, y nuevamente te agradezco, Rodrigo, por el tiempo, por haber venido, por todo lo que has compartido con nosotros. Te quiero hacer una última pregunta, que es una pregunta hipotética con la que yo cierro todos mis episodios, es una pregunta un poco más personal, y es la siguiente. Hoy día, con el Rodrigo que estoy conversando, has pasado de todo, cosas buenas, malas, aciertos, desaciertos, fracasos, etcétera. Pero si hipotéticamente tú pudieses, con todo lo que sabes hoy día, viajar al pasado, encontrarte con un Rodrigo más joven en sus 18, 19, 20 años, en un momento muy complicado, en un momento de incertidumbre donde no sabes qué decisión tomar, esos momentos que son complejos en nuestra propia vida, y te pudieses sentar con ese Rodrigo, con todo lo que sabes hoy día, y dejarle un solo consejo, ¿qué le dirías? Wow. Eh, Generalmente yo no tengo arrepentimientos de errores y fracasos y temas. Mi consejo sería quizá prim- primero deja el alcohol. Ok, Yo dejé el alcohol después de un punto y mi enfoque cambió completamente. ok, Y enfócate en seguir tus pasiones y seguir lo que estás haciendo y vive una vida más saludable. ok, Escucha más. me gusta. Escucha de lo que dice tu papá, sé más paciente al escuchar y tranquilo que yo sé que tú quieres hacer tus cosas y tienes tu visión, pero cuando escuchas a las personas, en verdad, aprendes más y llegas más lejos. Increíble, me gusta. Escuchar, yo creo que a todos nos podría caer bien un poco esa frase porque muchas veces uno, y más cuando, como tú has contado en esta historia, tienes muchas ganas de hacer cosas, eres una persona muy proactiva con ideas, con visiones de cosas que quieres hacer, etcétera, uno tiende a ser un poco impaciente y un poco tal vez a querer trazar su propio camino, pero para eso están las personas que tienen más experiencia y siempre tienen joyitas ahí por darnos. Entonces, escuchar más creo que es algo que siempre sería muy bueno y positivo, que de hecho muchas personas que han pasado por este podcast lo han puesto también como una gran recomendación. Escucha a aquellas personas que te llevan varios años, pasos por demás por delante, porque algo tiene importante ahí lo que te están diciendo, ¿no? Y un super empresario también me dijo, escucha a las personas. Tú escuchas a las personas que tienen mayor nivel que tú, pero también escucha a tus amigos que están al mismo nivel que tú y escucha a personas que de alguna manera u otra estén en niveles más bajos que tú, porque Ujú. todo el mundo Tiene algo tiene algo que enseñarte a ti. increíble, 100%, 100%. Bueno, hermano, te Un placer. agradezco esta conversación. Ha sido un placer conversar, la verdad, muy interesante todo lo que nos has compartido. A todas las personas que han llegado hasta aquí en el episodio, te quiero agradecer nuevamente por ser parte de Academia de Crecimiento Personal, por acompañarnos. Recuerda darnos 5 estrellas donde sea que nos hayas escuchado, suscribirte a los diferentes canales para que cada vez podamos seguir creciendo, llegando a más personas en Latinoamérica. Y con esto nos despedimos del episodio número 192 y como siempre nos vemos el próximo lunes con otro episodio. Bless.